Bien, eh, en la clase pasada nosotros alcanzamos a ver un poco el asunto de las dos fuentes de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos se llama eso de sinópticos porque se pueden poner en orden, ¿no? Puedes ponerlos tú en paralelo y van calzando en cuanto al orden que muestran los eventos. Y eso lo veíamos en la página 73, hay una tabla, ¿no es cierto?, en que habla de la primera parte es una preparación del ministerio, y están los versículos que corresponden de cada evangelio. Después un ministerio en Galilea, después una sola subida a Jerusalén para la pasión, y después la pasión y resurrección. Son cuatro partes bien definidas que están en cada uno de estos tres evangelios. San Juan tiene una estructura totalmente diferente y es posterior. Y hablábamos que había dos fuentes, ¿eh?, para los evangelios sinópticos, o sea que tanto Mateo como Lucas se habían tenido en sus manos, digamos, fuentes de la tradición oral, cada uno que podía ser distinta. Hablábamos de cómo era la tradición oral, yo les hablé de un documento de John Donne, James Donne, que lo comentamos, ¿no? ¿Qué significaba eso de tradición oral? Después hablamos de que Marcos había sido quien había inspirado la forma evangélica a Mateo y Lucas, porque Mateo y Lucas siguieron exactamente el mismo índice, digámoslo así, de Marcos, el mismo contenido, pero también había otra fuente para Mateo y Lucas que no era conocida para Marcos, que se podía deducir de aquellos versículos dichos del Señor, ¿no?, que eran idénticos en Mateo y en Lucas, pero que no estaban en Marcos, o si estaban en Marcos estaban explicados de forma totalmente diferente. Y por eso que se había deducido, ¿cierto?, que tanto Mateo como Lucas, que escribieron sus evangelios muy distantes geográficamente uno del otro, y además no exactamente en el mismo tiempo, la única manera que pudieran coincidir tan literalmente hasta la última coma en esos versículos era que ambos hubieran tenido un documento delante, escrito, al cual hubieran copiado. Y ese documento se llamó La Fuente de los Dichos del Señor, y como eso lo hizo un biblista alemán, lo analizó y lo descubrió, y en alemán fuente se dice Quelle, que se escribe con Q, quedó con el nombre del documento Q, hasta la fecha. Hoy día eso prácticamente nadie lo duda, y yo les mandé una reconstrucción de Q, que son 16 páginas o algo así, en que en la página 14 está explicado los símbolos, o sea, los paréntesis cuadrados, los paréntesis de todo tipo que se ponen ahí, y que es muy interesante leer, porque como vamos a ver ahora, se nota algo de muy de primera mano, incluso es tan antiguo que no tiene el relato de la pasión, que es lo más importante de todos los evangelios. O sea, la conclusión que se saca ahí es que efectivamente la gente que recopiló esos apuntes, pudiéramos así decir, de la predicación del Señor, que es Q, sencillamente no la conocían. No conocían la pasión porque no había ocurrido todo. O sea, por eso de la antigüedad. Yo cuando hablamos de la iglesia prepaulina, como en la tercera, cuarta, quinta clase, por ahí no me acuerdo, yo les expliqué que nosotros conocíamos cómo era la iglesia prepaulina, o sea, todo esto de la conversión de Cornelio y todo esto, del centurión Cornelio y todas estas cosas, por el relato que decía San Lucas en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Pero que ese relato lo había escrito San Lucas 50 años después de los hechos que relataba. Por lo tanto, era muy conciliador, etc. Y les dije que de la época misma de la iglesia prepaulina no había sobrevivido ningún escrito, pero sí se pudieron reconstruir algo. Bueno, Q es una reconstrucción de esa época. Eso es lo interesante que tiene. Ahora, Q no se llamaría Q, obviamente, ¿no? En esa época se llamaría, qué sé yo, Evangelio de Nicodemo o cualquier cosa de ese tipo.
Nosotros lo llamamos Q por el nombre que le puso este investigador alemán de fines del siglo XIX. Bueno, y explicamos más o menos cómo se había formado, vimos un ejemplo y se veía clarito. Entonces, Q sería una especie de colección de apuntes, como se hacen en general en las charlas, ¿no? En que se anota lo que dijo el charlista, digamos, solamente. Pero no se nota el contexto en que lo dijo. Por eso que los apuntes de una charla, al igual que Q, son muy útiles para el que asistió a la charla, pero el que no asistió a la charla es difícil entenderla, solamente en base a estos apuntes de los dichos de que dijo el charlista. Por eso que cuando ya se incorporó Q al Evangelio de San Mateo, al Evangelio de San Lucas, dejó de ser copiado. Y al dejar de ser copiado, bueno, murió como todos los manuscritos antiguos, después nunca duran más de 300 años en general, ya sea por los hongos, por la humedad, por los ratones, etc. Pero hay un gráfico en la página 74 que se los voy a mostrar en pantalla, a ver si todo esto funciona. Aquí. Aquí. ¿Lo ven este gráfico? Sí. Parece que sí, ¿no? Eso lo debieran ver. Está en la página 74, o sea, si tienen abiertos los apuntes en la página 74, los van a ver sin problema. Aquí está un poquitito más o menos esto graficado. O sea, tenemos en primer lugar, donde pongo yo la flechita, tradición oral y resúmenes escritos. ¿Ya? Tradición oral y resúmenes escritos. Perfecto. De ahí salen Marcos en griego y sale Q en griego, ambos. Esto, tradición oral y resúmenes escritos, es, bueno, tradición oral ya vimos de qué se trataba, y que era una cosa fluida, o sea, no era una cosa igual que uno lo publica escrito y lo hace circular, digamos. Y además resúmenes escritos de la predicación, estos apuntes que yo le decía, que dieron origen a Q. Pues ahí salió Marcos y ahí salió Q. Ahora, Mateo, como vamos a ver cuando le damos en detalle, se sabe que existió una edición primitiva en hebreo o en arameo, vale decir, en lengua semita. Pero esa fue rápidamente traducida al griego, y lo que nosotros tenemos es este Mateo en griego. Y esa edición original en arameo, que ha habido múltiples referencias de ella, antiguas de la época, se perdió. ¿Se perdió por qué? Porque se dejó de copiar. El mismo destino de los ratones. ¿Y por qué se dejó de copiar? Bueno, porque como vimos en la clase pasada, el horror de la destrucción de Jerusalén y todo eso, ya no tenía sentido copiar un evangelio que es bastante larguito en hebreo, porque ya la iglesia judeo-cristiana había prácticamente desaparecido en el año 70. Pero sí se tradujo al griego y se empezó a copiar fuertemente, muchas copias tenemos de este evangelio de San Mateo en griego. O sea, eso es algo que hay que tener presente desde el punto de vista histórico, pero a nosotros no nos llegó nada del evangelio de Mateo en griego. Ahora, el evangelio de Mateo en griego, ¿qué recibe? Bueno, a lo mejor agregaron tradiciones orales nuevas, además de las que venían aquí traducidas del hebreo. Heredó, por supuesto, el esquema de Marcos y heredó Q. Aquí hay algo que lo vamos a ver bien en detalle con el Evangelio de San Mateo, obviamente, pero es evidente que el que agregó Q al Evangelio de San Mateo fue el traductor, no fue el escritor original en hebreo, porque si no, nos hubiera calzado. No se hubiera podido identificar Q, porque esto significaría que habría habido un traductor distinto de Q para Mateo y para Lucas, y no hubieran coincidido. Desde el momento en que se puede deducir Q con tanta precisión, quiere decir que se usó en la traducción de Mateo al griego.
Entonces tenemos que Mateo tuvo esa fuente que del original hebreo, algunos escritos que habrán llegado en forma directa al traductor, Marcos y Q. Lucas, ¿qué recibió? Más simple, porque Lucas siempre, del primer momento, fue escrito en griego. Entonces recibió el esquema de Marcos y todo lo que tiene de Marcos. Ahí en la clase pasada yo les mostré incluso hasta el número de ¿cómo se llama? De versículos que tenía cada uno de cada otro. Entonces tenemos Lucas recibió de Marcos, y Lucas recibió de Q, y además las traducciones propias que tomó Lucas. Entre ellas la de la infancia, por ejemplo. La de la infancia las tiene solo Lucas, son tradiciones propias que vienen de él, que las sacó de esta tradición oral y resúmenes escritos. Pero aquí a la derecha hay algo raro que ustedes seguramente no conocen. Resulta que existe un evangelio de Tomás en griego, pero que está perdido. Pero no tanto, que tenemos media página. O sea, del evangelio de Tomás en griego tenemos media página. Ahora, ¿por qué es tan interesante este evangelio de Tomás perdido en griego? Porque tiene la misma forma que Q. Son solo dichos. No es un evangelio relatado como son Marcos, Mateo y Lucas, sino que estos son solo dichos que están, que puede ser una tradición distinta de Q, ¿no? Puede ser, porque no coinciden exactamente la forma en que está escrito estos dichos de la media página que tenemos, no es mucho, con los de Q, en la forma que están redactados. Pero ese Tomás, Evangelio de Tomás en griego, cuando existía todavía, cuando no los ratones no se habían comido los textos, fue traducido en el siglo IV al idioma copto. ¿Cuál es el idioma copto? El idioma copto es el idioma que hablaban los egipcios antes de que llegaran los árabes. O sea, era el idioma en que se escribía con jeroglífico. Pero en esa época ya los egipcios habían dejado escribirlo con jeroglífico, porque era muy complicado, y lo escribían con letras griegas. O sea, el idioma copto se escribe con letras griegas, pero no es griego. O sea, es el idioma egipcio primitivo, el egipcio no tan primitivo, que es muy bueno ese idioma. Y hoy día se usa por la iglesia ortodoxa copta en Egipto, para las liturgias. O sea, es el idioma de los antiguos egipcios de la época de los faraones, pero escrito con letras griegas. Entonces, este Tomás en griego, cuando existió, antes que se perdiera, fue traducido al copto en el siglo IV después de Cristo, una traducción bien tardía. Pero ahí se le incorporaron muchos dichos adicionales que son abiertamente gnósticos. La gnosis fue una herejía que hubo en Egipto bastante potente en el siglo IV. Entonces aquí tenemos el Evangelio de Tomás completo en copto, lo podemos leer perfectamente bien. En copto, está traducido al castellano también, no hay ningún problema. Pero que tiene una serie de herejías adicionales que son de la época del siglo IV de la iglesia que sufrió estas herejías gnósticas del gnosticismo en la iglesia egipcia en el siglo IV. Bueno, pero ahí también han surgido las ganas de estudiar esto. Y hay una estudiosa norteamericana que está viva todavía, doña April DeConnick, que hizo una limpieza de esta versión copta del Evangelio de Tomás para quitarle fuera las herejías gnósticas y tratar de ver más o menos cómo era el original que fue traducido. Y eso lo pudo hacer porque esas herejías gnósticas del siglo IV en Egipto están muy documentadas por escritores de esa época que lucharon entre los ortodoxos y los gnósticos, hicieron mucho intercambio de literatura, tratando de demostrarse uno a los otros cuál tenía la razón. Entonces, esa expurgación de dichos gnósticos no fue tan difícil para hacer.
para April de Koenig. Y es bien interesante, porque como vamos a ver hoy día, muestra cómo debe haber sido más o menos el esquema de Q. Ahora, ¿dice algo nuevo con respecto a lo que dicen los demás evangelios del dicho del Señor? No. Solamente hay dos dichos que no aparecen, que aparecen aquí en Tomás, en esta reconstrucción, que no aparecen en los evangelios. Dos dichos, y lo vamos a ver en esta clase. Yo se los voy a explicar. Esos dos dichos que podrían ser perfectamente del Señor y que no están en ninguno de los evangelios. Ya. Ahora, también hay que reconocer que no todo lo que está en los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, está redactado en la misma forma igual. O sea, el caso de Q es una cosa, pero también en estas tradiciones directas que tuvieron tanto Mateo como Marcos y como Lucas, le llegaron redacciones distintas para hechos que son el mismo hecho, pero que no contradicen para nada el mensaje de fondo. Y eso es algo que alguien de ustedes me preguntó al final de la clase pasada. O sea, ya, el caso de Q es de redacción idéntica. Bueno, los dichos que vienen de Marcos en Mateo y Lucas, ¿tienen redacción idéntica? No. No tienen redacción idéntica porque lo más probable es que también los hayan recibido directamente como tradición oral. En ese sentido, no hayan copiado la redacción de Marcos. El caso más típico, ya les conté en la clase pasada, era el caso de las bienaventuranzas, que son 8 positivas en el caso de Mateo, y Lucas la presenta como 4 positivas y 4 negativas. O sea, hay que, los que no son así, porque ellos no, Pero hay otros dos casos, el caso del gran banquete o de la fiesta de bodas, por ejemplo, o sobre cuál es el más grande. Aquí yo copié, ahí, ¿se les cambió la página? Espero. Ya. Ahí yo copié el caso el caso de cuál era el más grande. Se nota claramente 3 redacciones distintas, pero exactamente el mismo hecho. Veamos el caso de Marcos. ¿Qué dice? Llegaron a Cafarnaúm y ya en casa les preguntó de qué hablaban por el camino. Ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién era el más grande. O sea, era una pelea interna entre los 12 para decir cuál era el más macanudo. ¿Eh? Ya. Entonces el Señor se sentó y llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el último, el servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y dijo: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí quien me recibe, sino a quien me envió. Esto lo escribe Marcos, el más antiguo, y que no era de los 12. Por lo tanto, normalmente se piensa que este debe ser bastante más cercano al original, porque dice la cosa como son. No trata de dejar mal ni bien a nadie. O sea, dice nomás. Los 12 estaban viendo cuál era el más macanudo de todos, y entonces el Señor se sentó y sin retarlo ni nada le dijo que quiera ser el primero, que se haga el último servidor de todos. Veamos qué Mateo, qué dice Mateo ahora. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo: les aseguro que si no se convierten y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño es el más grande en el reino de los cielos, y el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Fíjense que aquí desaparece la pelea entre los 12 apóstoles. Es una discusión teórica en teoría. O sea, se acercaron, los discípulos se le acercan y le preguntan: ¿y quién es el más grande? ¿No? Pensando que a lo mejor Jesús le iba a decir Moisés o Isaías o algo así. O sea, desaparece la pelea entre la discusión, el origen de la pregunta desapareció. Ahora, si uno se pone mal pensado, ¿por qué desaparece? Bueno, porque lo dice Mateo, que era uno de los 12, uno de los que estaba discutiendo cuál era el más grande. O sea, ahí se nota, digamos, se nota
el contubernio interno. O sea, eso te demuestra que esto no es una invención posterior, está clarito, digamos, ¿por qué lo sacan? Ahora, veamos qué dice Lucas. Surgió una discusión entre ellos, sobre quién era el más grande. Jesús, sabiendo lo que pensaban, se acercó un niño, lo colocó junto a sí mismo y dijo: ¿Quién recibe este niño en mi nombre? A mí me recibe. ¿Y quién me recibe a mí? Recibe el que me envió. El más pequeño de ustedes, ese es el mayor. Más pequeño de ustedes, ese es el mayor. O sea, vuelve la pelea. Pero como yo les decía, Lucas, que es el último que escribió, estos 50 años más o menos después de los hechos ocurridos, por lo tanto muy conciliador. O sea, deja entender que hubo una pelea entre los discípulos, pero no es tan drástico como es Marcos, es conciliador, porque dice, surgió una discusión entre ellos, nada más. En cambio, aquí donde dice Marcos, dice claramente, el Señor le pregunta, ¿qué hablaban por el camino? Y se quedaron callados, porque en el camino había estado discutiendo quién era el más grande. O sea, el Señor se dio cuenta de qué es lo que estaban discutiendo, se hace el que no sabía y les larga un sermoncito. En el caso de San Mateo, nada, no hay ninguna conversación, discusión ni nada, porque él era uno. En cambio de San Lucas sí, dice que estaban discutiendo, pero no insiste mucho. Bueno, vamos ahora. A ver, déjenme ver una cosita. Ya. Debe esperar que estas cosas después pueda mostrar algo más que también les tengo, pero bueno, veamos. Sigamos. Vamos ahora a iniciar la discusión de cada uno de estos 4 documentos, o sea, Q, Marcos, Mateo y Lucas. En orden cronológico, por lo tanto partimos por Q, que es el más antiguo. Este es el documento más antiguo que tenemos de un recuerdo evangélico. No contiene ni la predicación del Señor en Jerusalén, ignora el Domingo Ramos, por ejemplo, ignora todos los dichos del Señor en Jerusalén, ignora el hecho de la pasión, de la resurrección, ignora todo eso. Ahora, se ha hecho un análisis si eso ocurrió antes de que el Señor subiera a Jerusalén, ocurrió en Galilea. Ahora, se ha hecho un análisis histórico de cómo era la situación social y política y económica de Galilea en ese momento. Galilea, acuérdense, era la provincia más al norte. Después seguía Samaria más al sur y al final Judea. O sea, Galilea era la provincia más lejana a Jerusalén. Por eso que el Señor le decía en el Galileo. Ahora, es una región poblada de campesinos pobres y desesperanzados, muy endeudados, porque se habían creado ciudades muy ricas, como Séforis y Tiberíades, que eran ciudades de gente, comerciantes con mucho dinero, donde vivían bastantes griegos también. Entonces, el 90% de la población de Galilea era de clase baja, conformada por pescadores, pequeños agricultores, mendigos, jornaleros, esclavos, y todos analfabetos. Ahora, el problema de ahí es que había una política impositiva de impuestos que esta gente le había provocado la ruina y que muchas veces ellos habían tenido que vender sus pequeñas parcelas, ¿sí?, para poder pagar los impuestos, y con lo cual habían quedado en una situación de ser jornaleros, como los jornaleros de la parábola de los jornaderos, ¿no es cierto?, que dicen que fue un dueño de una viña y recolectó a la primera hora, después a la tercera hora, al final, y al final cuando ya estaba oscureciendo vio los últimos, pues nadie los había contratado, y esa gente vivía una angustia diaria porque se les pagaba un jornal de un denario cuando encontraban pega, pero si no encontraban pega no tenían nada que llevar a su casa para poder comer.
Entonces era gente absolutamente que vivía en una situación desesperada. Y ese era el 90% de la población de Galilea. O sea, se refleja ahí en registro histórico una serie de factores: pobreza, masas populares, falta de educación, insatisfacción de vida. Y en las ciudades, que estas Séforis y Tiberíades, se habían rodeado de un cinturón de campamentos, diríamos hoy día, en otra época la llamaban poblaciones callampas, digamos, que era toda esta gente campesina que había quedado arruinada y que vivían dando algún tipo de servicios, a la gente pudiente de las ciudades, artesanos, por ejemplo, carpinteros, qué sé yo, etcétera. Y para toda esta gente, la predicación de que el reino de Dios está cerca de ustedes era un rayo de esperanza. Ahora, se han hecho estudios sobre la tributación. Y les voy a leer aquí los resultados que hizo de lo que dice James Dunn de los estudios que hizo de la tributación, la nota 74. En tiempos de Jesús, los galileos debían estar sujetos a unos 3 niveles de impuestos. Uno de ellos eran los diezmos debido a los sacerdotes y el medio ciclo del templo. Ese impuesto que había que pagar y que sale una vez que el Señor lo sacó de un pez. ¿Te acuerdas que le dijo a Pedro, saca un pez, va a abrir la boca y van a encontrar el medio ciclo para pagar el impuesto del templo? Cuando le dijeron que debemos pagar, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, también ahí es de ese impuesto. Ahora, entre los diezmos debido a los sacerdotes, el medio ciclo del templo, eso es más o menos el 15% de los ingresos. Y el segundo impuesto lo constituían las exacciones por bienes raíces y tasas aduaneras instituidas por Herodes para costear los grandes proyectos de construcción. Y después se agregaba el tributo romano, establecido al 12,5% anual. Ahora, esto no se hacía en base a tasas progresivas como se hacen los impuestos ahora. Si ustedes suman, se calcula más o menos que el 35% de los ingresos eran tributados. Y eso era igual para pobres y ricos. O sea, ese campesino pobrísimo que recibía un denario diario de ingreso cuando lo contrataban, porque como era día a día la cosa, a veces día que no lo contrataban, se le iba 1/3 del denario en los impuestos. Y todos estos impuestos eran recolectados por los publicanos. Por eso que los publicanos eran tan odiados y tan criticados en los evangelios, y tan temidos también, porque obviamente la manera de forzar que la gente pagara los impuestos era teniendo una especie de policía propia que eran puros sicarios nomás, para forzar a la gente a pagar, cuando prácticamente no le queda nada de dinero en el bolsillo. Entonces, tenemos una situación de mucha pobreza y de mucha explotación. O sea, un 35% de los pocos ingresos que tenían se les iban en todos estos impuestos para el lujo, ya sea de Jerusalén, en el caso de estos impuestos de Herodes, o para el lujo de las propias ciudades de Galilea, o para el lujo de los romanos. Bien, y el caso del Evangelio copto de Tomás, ya les expliqué yo más o menos de qué se trataba, pero les voy a leer ahora aquí los dos dichos del Señor que no están en ningún evangelio. Es muy probable que sean de ellos, que son los dos únicos dichos que después de la depuración que hace April de Koenig no están contenidos en los evangelios sinópticos. El primero es bien simpático, el dicho número 17.
que dice, os entregaré lo que el ojo no ha visto, ni lo que el oído ha escuchado, ni lo que la mano ha tocado, ni lo que ha subido al corazón del hombre. Este dicho no aparece en ningún evangelio, pero sí aparece en una carta de San Pablo. En la primera Corintios, capítulo 2, versículo 9. O sea, es algo que estaba en la tradición oral de ese momento, que no lo acogieron ninguno de los tres sinópticos, pero sí San Pablo lo acogió. Porque dice, San Pablo dice en 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 9. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, es lo que Dios preparó para los que lo aman. Bueno, si ustedes se fijan, hay una diferencia así entre los dos. San Pablo habla del ojo que no vio, ni el oído que no oyó, ni al corazón del hombre llegó. 3. ¿Y qué es lo que dice Tomás? Ni el ojo vio, ni el oído escuchado, ni el corazón del hombre fue tocado, y agrega también, ni lo que la mano ha tocado. O sea, uno es ojo, oído y corazón, el otro es ojo, oído, mano y corazón. Bueno, resulta que este Tomás, ¿quién es Tomás? El discípulo ese que en el relato de San Juan, ¿ya? Que no estaba cuando se les aparece el Señor y el Señor lo invita a almorzar a comer pescadito ahí en el cenáculo. Le cuentan que vino el Señor, lo vimos. Y él dice, si no meto la mano en sus llagas, no creo. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Y después, una semana después, viene el Señor de nuevo, que se le aparece y le dice, la paz sea con usted, y llama a Tomás y le dice, ya Tomás, mete la mano en la llaga mía. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Bueno, es curioso que en este Evangelio de Tomás justo aparezca esto de la mano, que no aparece en el mismo relato que hace San Pablo. Por lo cual es muy probable que la tradición que trae este Evangelio original perdido, que tenemos media página nomás de Tomás, sea de Tomás. Porque al pobre Tomás, después de lo que le pasó con el Señor, la mano le ha dado calambre cada vez que se miraba la mano derecha, digámoslo así, ¿no? Entonces es muy probable que esto que dice, esta diferencia, ¿sí?, que dice con respecto al relato de San Pablo. ¿Sí? San Pablo habla del ojo, del oído y del corazón del hombre. Y él habla del ojo, del oído, el corazón del hombre y ni que la mano ha tocado. Bueno, curioso. Cada uno sacará sus conclusiones. El otro dicho que aparece en el Evangelio de Tomás y expurgado y que no aparece en ninguna parte es el siguiente, es una parábola y que puede ser perfectamente auténtico por el sentido que tiene. Dijo Jesús, el reino del Padre se parece a una mujer que llevaba un cántaro de harina durante un largo camino. Ahí. El asa del cántaro se rompió y la harina se escurría detrás sobre el camino. Ella no lo advertía y por eso no se apenaba. Al llegar a la casa puso el cántaro en el suelo y lo encontró vacío. ¿Lo leo o no? Dijo Jesús, el reino del Padre se parece a una mujer que llevaba un cántaro de harina durante un largo camino. El asa del cántaro se rompió y la harina se escurría detrás sobre el camino. ¿Sí? Ella no lo advertía y no se apenaba. Al llegar a la casa puso el cántaro en el suelo y lo encontró vacío. Entonces se le trizó el asa. Lo bajó, no hay nada. Bueno, si ustedes se recuerdan de la parábola de los talentos, esto es en la misma historia contada de otra forma. O sea, ¿qué es lo que es esta mujer que viaja? Un ser humano durante su vida completa. Sale de alguna parte con una jarra llena de talentos, le hace harina.
nace así, eso en el fondo. Durante toda su vida camina, y ella se le van cayendo sus talentos, le hace harina, pero no se da cuenta, o sea, va derrochando sus talentos, pero no se da cuenta, no se da cuenta, no se da cuenta. Y llega al final a su casa, para decir a la casa del padre, cuando fallece, baja la jarra y la encuentra vacía. No llegó ninguno de sus talentos a la casa del padre. Las conclusiones las sacan ustedes, ¿eh? Pero se fijan, tiene una relación clara con la parábola de los talentos, a pesar que está aplicada totalmente distinto. O sea, esto es perfectamente posible que haya sido un dicho del Señor que no fue recogido en ninguno de los evangelios sinópticos. Vamos a San Marcos entonces. Déjenme tomar un poquito de agüita. Vamos a San Marcos. Hay un relato de cómo se generó el Evangelio de San Marcos de un contemporáneo, casi contemporáneo de los hechos. Hay un autor de una historia de la iglesia primitivísima que se llama Papías. Papías era el jefe de la iglesia, el obispo, digámoslo así, de la ciudad de Hierápolis. Es una persona que escribió la historia de la iglesia de esa época. Papías vive a principios del siglo II, o sea, es muy cercano. El problema es que la historia de Papías se ha perdido, no ha llegado, pero aparece citada en una multitud de textos de otros padres de la iglesia, que son un poco posteriores a Papías, pudiéramos decir así, de la segunda mitad del siglo II, que leyeron esa historia y lo citan, pero profusamente. O sea, debe haber unas 10 o 15 citas grandes de textos largos de Papías en gente de la segunda mitad del siglo II. O sea, que se puede saber bien, lo menos lo que dijo con respecto a esto. Ahora, este Papías dice que el autor del Evangelio de Marcos se llama Marcos. Y también dice que en algunas partes le llamaban Juan Marcos. Y este era compañero de San Pablo. San Pablo lo cita en sus cartas. O sea, y después se alejó de San Pablo y se fue detrás de San Pedro. Y por el libro Los Hechos de los Apóstoles sabemos que este Juan Marcos o Marcos era, como dijéramos, el ayudante de San Pedro en su predicación. O sea, está más o menos claro, ¿no? Sumamente claro quién era. Y este testimonio nos ha llegado por el testimonio que hace Ireneo, San Ireneo, que escribió en la segunda mitad del siglo II, que fue el Ireneo de Lyon, y que nos dice que conoció a Papías, que era un oyente de Juan. O sea, Papías había oído a Juan, ya veremos cuál Juan. Y era un compañero de Policarpo, que era un obispo muy conocido de Esmirna. Ahora, ¿qué es lo que dice Papías? Y ese es el testimonio que dejó escrito Papías, que lo transmite Ireneo Lyon. Esto es lo que dice el anciano, y que solía decir. El anciano en griego, se iba a decir en inglés, no, en griego se dice el presbítero. Y el que firma un libro como del Nuevo Testamento como el presbítero es un discípulo de Juan, como vamos a ver, que transcribe las 3 cartas, las 3 epístolas de San Juan que están en el Nuevo Testamento. O sea, este señor está perfectamente ubicado. Y Papías era discípulo de él. Esto es lo que el anciano, o sea, presbítero, solía decir. Marcos, que había sido el intérprete de Pedro, escribió exactamente, aunque no con orden, todo lo que le recordaba de las palabras o acciones
del Señor predicadas por Pedro, porque ni había oído al Señor Marcos, ni lo había seguido, sino que más tarde, como dije, había seguido a Pedro. Este daba sus instrucciones según las necesidades del momento, o sea, Pedro predicaba según las necesidades del momento, predicación oral, pero sin hacer una composición ordenada de las sentencias del Señor, o sea, vale decir, sin hacer una biografía escrita. Así que nada faltó Marcos poniendo por escrito algunas de aquellas cosas tal como las recordaba. En efecto, solo tuvo una preocupación: no omitir nada de lo que había oído y no decir nada que fuera falso. O sea, Marcos, secretario de San Pedro, llamémoslo así, ayudante de predicación, tal como Tito y Timoteo lo fueron de San Pablo, seguía a San Pedro, escuchaba las predicaciones de San Pedro porque Marcos no había conocido al Señor, era muy cabros chico seguramente en esa época. Entonces, y anotaba muy bien todo lo que decía Pedro y después lo puso por escrito, más o menos ordenadito, porque Pedro predicaba de acuerdo a las necesidades del día solamente, y teniendo mucho cuidado, según dice Papías, de no equivocarse en nada de lo que había oído y no olvidar nada de lo que recordaba. ¿Y eso quién se lo dice a Papías? Se lo dice este presbítero, el anciano, este discípulo de Juan, que ya lo vamos a ver después cuando veamos a San Juan, que había conocido a varios apóstoles, digamos así. Ahora, eso parece ser absolutamente cierto, lo que dice el relato de Papías, porque se han encontrado algunos manuscritos antiguos del Evangelio de Marcos, no completos porque los ratones se comen algunas páginas, pero que dan testimonio de que en los primeros tiempos el Evangelio de Marcos se conocía como el Evangelio de Pedro. Porque en esa época no importaba el que era el escribano, digamos, lo importante era de dónde venía el contenido de lo que decía. Pero después, al final, ese nombre del Evangelio de Pedro se empezó a olvidar y se reemplazó por el Evangelio de Marcos. Pero eso es como un testimonio interesante. Y también hay que entender que la palabra que dice Papías, que Marcos había sido el intérprete de Pedro. Intérprete es alguien que explica lo que el otro dice, pero puede ser escribano, secretario, traductor, o sea, mucho más amplio. Es mucho más amplio el concepto. También hay testimonio de San Jerónimo con respecto a esto, o sea, no se duda hoy día. Ahora, el Evangelio está escrito para cristianos de origen no judío y que no viven en Palestina. O sea, si Marcos siguió a Pedro, lo siguió cuando ya había dejado Jerusalén, cuando ya estaba en Roma. Y se entiende bien también eso, porque el idioma que está escrito, que es griego, pero tiene mucho latinismo detrás del griego. O sea, mucho latinismo. Se nota que se escribió para gente que también hablaba latín. Entonces, a pesar que está escrito en griego, pero no es un griego puro, es un griego un poco de repente medio latinizado. O sea, no es nada de irreal que haya sido escrito en Roma, en la época que San Pedro estaba allá. Ahora, la fecha de escritura se considera antes del año 70, porque no hay nada que haga ver que Marcos sabía de la destrucción de Jerusalén. O sea, y eso más o menos puede coincidir porque, con las fechas reales, porque San Pedro fue martirizado el año 60, en época de Nerón. Faltaban 10 años todavía para que se destruyera Jerusalén. Entonces lo más probable es que este Evangelio Marcos lo haya escrito inmediatamente después de la muerte de San Pedro para que su testimonio quedara por escrito y no se perdiera. Entonces se piensa que este Evangelio se escribió entre el 60 y el 65. Ahora, cuando yo hablo de que este está escrito para no judíos, sino que para cristianos de origen pagano, hay que entender lo siguiente. De los 4 evangelios, hay 2 que están escritos para no judíos
o sea, con versos paganos. Y hay dos que están escritos para judíos, es decir, con versos judíos. ¿Cómo se sabe eso? Muy fácil. Porque los que están escritos para conversos paganos explican las costumbres judías que son necesarios entender para poder entender lo que están diciendo. ¿Ya? Y no hacen, la segunda cosa es que no hacen nunca cita del Antiguo Testamento. Porque para los conversos de origen pagano, el Antiguo Testamento no entendían nada, no lo conocían. La Biblia hebrea era un misterio para ellos. ¿Y cuáles son los dos que son para paganos? Marcos y Lucas. O sea, Marcos y Lucas nunca usan argumentos del tipo, esto es lo que dice la profecía de Isaías, por ejemplo, no. Y tampoco, y tienen que explicar las costumbres judías cuando esa costumbre es importante entenderla para lo que están diciendo. En cambio, Mateo y Juan están escritos para judíos. Por lo tanto, nunca explican las costumbres judías y además usan mucho el argumento del tipo, como Mateo lo dice cada rato, esto ocurrió para que se cumplieran las escrituras que decían bla, 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 bla. Y ahí cita un profeta. Ese argumento es típico para judíos. En cambio, ni Marcos ni Lucas lo usan. Y eso hace que también el Evangelio de Juan, que es el más judío de todos los evangelios, sea de repente bastante difícil de entender para nosotros en este momento, en el siglo XXI, por razón de que hay mucha tradición judía detrás que no la explica porque es obvia para sus lectores originales, pero que no tiene nada de obvio para nosotros. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Marcos? Marcos no quiso escribir una biografía en sentido moderno, sino un evangelio. Vale decir, una buena noticia. Eso significa evangelio. Mostrar cómo la divinidad de Jesús merece nuestra fe. Y por eso comienza con el bautismo del Señor. No le interesa la juventud del Señor. No, comienza con el bautismo, porque ahí empieza la revelación de la buena noticia, la revelación del misterio de Dios que hace Jesucristo. Ahora, a pesar de eso, es muy hábil para mostrar la humanidad de Cristo, porque lo muestra como sentimiento, lo muestra cómo come, cómo duerme, la forma en que mira, etcétera. Cuando se enoja, cuando se mueve por compasión, cuando está descontento por la respuesta de los discípulos, cuando acaricia a los niños, cuando siente afecto por una persona que no conoce. O sea, muestra mucho la parte humana y la muestra tal como ocurrió, o sea, tal como vimos ahora en ese ejemplo que les puse de cuál era el más grande de todos. No entran, muestra si hay una pelea entre los discípulos, la muestra nomás, es muy natural en eso. Tanto San Mateo como San Lucas muestran, y para qué hablar de San Juan, muestran al Señor como alguien ya reconocido, así como que está entre la mitad entre el cielo y la tierra, ¿no? Marcos evidentemente muestra la divinidad de Cristo clarísima, pero le muestra muy bien su parte humana. Veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el de la mujer de las hemorragias, porque lo cuenta muy distinto a lo que lo cuenta San Mateo. Dice, había una mujer que llevaba 12 años padeciendo de hemorragia. Había sufrido mucho en manos de médicos y se había gastado toda su fortuna sin mejorar. Perdón, yo sé que hay algún doctor aquí escuchando en este momento la charla, pero se había gastado su fortuna sin mejorar en médicos. Bueno, perdonemos a San Marcos, ya. Había una mujer que llevaba 12 años padeciendo de hemorragia. Había sufrido mucho en manos de médicos. Se había gastado toda su fortuna sin mejorar. Y al contrario, había empeorado. Oyendo hablar de Jesús, se mezcló en el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba, con solo tocar su manto me sanaré. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sanada. Jesús, consciente que una fuerza había salido de él,
se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían: ¿ves que la gente te está apretujando y tú preguntas quién te ha tocado? O sea, aquí es algo bien interesante. Fíjense que yo imagino esto más o menos como una pregunta que uno pregunta, entra al metro de Santiago a eso de las 6 de la tarde, en que es como sardina en lata, digamos, ¿eh? Y empieza a preguntar: ¿quién me tocó la chaqueta? O sea, por eso que los discípulos, asombrados, ves que la gente te está apretujando y tú preguntas quién te ha tocado. Y además le hace la pregunta de una forma bastante brusca. O sea, efectivamente el Señor se molesta porque le tocaron el manto. Él miraba alrededor para descubrir quién lo había tocado. La mujer, pero hay una cosa aquí en este párrafo que además que es muy interesante, porque la mujer siente que al tocar el manto quedó sanada, pero dice: Jesús, consciente que una fuerza había salido de él. Por eso pregunta: ¿quién me ha tocado el manto? La mujer, asustada, ya que él miraba alrededor para descubrir quién lo había tocado. La mujer, asustada y temblando, porque sabía lo que había pasado, se acercó y se mostró ante él y le confesó toda la verdad. Y él le dijo: hija, ve, tu fe te ha sanado, vete en paz y sigue sana de tu dolencia. Bueno, además del apretujamiento y todo esto, aquí hay una cosa rarísima. El Señor no tiene idea de lo que está pasando, pero está consciente de que una fuerza había salido de él porque le tocaron el manto. O sea, la mujer le roba el milagro al Señor. Le roba el milagro. Y eso es extrañísimo, porque San Mateo también lo presenta así medio desdibujado. Pero en el 99,9999 de todos los milagros que se exponen en los evangelios, el asunto ocurre distinto. El asunto ocurre distinto, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Hay alguien que tiene un problema serio, leproso, por ejemplo, y se pone a gritar: Jesús, hijo de David, ayúdame, 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 ayúdame. Y grita cada vez más fuerte, un ciego también de nacimiento, qué sé yo. Bueno, los discípulos un poco molestos porque este hombre grita tanto que molesta el discurso del Señor, le van a decir que se calle. Segunda etapa. Tercera etapa, el Señor se conmueve, lo va a ver y le pregunta: ¿qué quieres que haga? Y el leproso le dice: sáname de la lepra. El ciego le dice: cúrame de la vista, qué sé yo, lo que sea. Y el Señor le contesta: bueno, por la fe que tienes, te hago el milagro y concede el favor. O sea, en todos los milagros menos en este, el Señor es el que está en el control de la situación. Y siempre se ocurre más o menos el mismo esquema. Alguien que pide algo, el Señor se compadece, le pregunta qué quiere, muestra, se da cuenta que tiene fe y concede el milagro. Pero aquí no, aquí no. El Señor no sabe lo que está pasando, sino que sabe que le salió una fuerza de él sin que él haya dicho que saliera de él, esa fuerza. Y por lo tanto se da vuelta y dice, como una voz bastante dura: ¿quién me tocó el manto? Los discípulos, por supuesto, dicen: pero ¿cómo? La pregunta que hace, pues si está todo el mundo apretujándote, ¿cómo hace? Todos te tocan el manto. Y mira, él miraba para ver quién le había tocado. O sea, este es un robo de un milagro, literalmente. Y es interesante porque significa también el nivel de fe de esta mujer, y a veces también como que cuando se piden milagros, uno no es de repente porque uno reza por una persona enferma, qué sé yo, por cualquier cosa, como que no piensa que la forma que hay que insistir. O sea, si esa mujer fue capaz de robarle un milagro al Señor, bueno, ¿cuál es la fe que tenemos que tener nosotros para pedir con la misma insistencia? Oye,
como quien dice, es como el cabro porfiado ese, que pues, le da pataletas hasta que gana que la mamá le dé un chocolate con tal de dejarlo callado, digamos, más o menos algo parecido. Y él después aprueba ese milagro que ya ocurrió, porque al final le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sigue sana de tu dolencia. O sea, como que le autoriza a esa energía que salió de él a quedarse en ella y mantenerla sana. Porque no le dice y sánate tu dolencia, no, y sigue sana de tu dolencia. Bueno, este es uno de los relatos más curiosos y más extraños de San Marcos, y por eso que lo analizamos bien. Pero también significa entender un poco esta mentalidad del Galileo desesperado, que comentábamos hace un poco rato atrás. El Galileo desesperado, empobrecido, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya no le queda ninguna otra solución que este tipo de cosas. Y ahí también hay que hacer alguna meditación, no meditación, digamos, un análisis de qué es lo que pasaba realmente. O sea, lo vamos a ver bien después cuando veamos el Evangelio de San Juan. Pero podemos entender un poco también esto. O sea, el pueblo judío fue muy receptivo de Jesús. Los que no fueron para nada receptivos fueron los dirigentes de Jerusalén. Eso es otro cuento. Ya vimos también cuando vimos a San Pablo el temor que tenían de que si querían hacerlo rey, el pueblo inculto quería ser rey a Jesús de Nazaret, iban a venir los romanos y iban a destruir todo. Cosa que pasó el año 70 con otros que se declararon Mesías. Pero el pueblo siempre fue muy receptivo de Jesús. O sea, y eso se ve también en la forma en que lo juzgaron en el Sanedrín. En el Sanedrín, acuérdense que lo llevaron a la noche, a alta hora de la noche, porque ahí cantaban ya los gallos, o sea, estaban empezando por amanecer, estaban empezando a amanecer. ¿Y por qué lo hicieron juzgar a esa hora? Porque el Sanedrín, los dirigentes judíos tenían miedo que si el pueblo se enteraba que lo estaban juzgando para llevarlo a que lo crucificaran, inmediatamente iba a armarse una trifulca, un revuelo, no digo una revolución, pero una trifulca por lo menos. Entonces aprovecharon de hacerlo a la hora que todo el mundo estaba durmiendo, porque en esa época no había toque de queda, pero no se estilaba salir a alta hora de la noche porque podían, por los asaltos. Por eso que hay un dicho, ¿no? De que algo cuando se hace en una forma oculta, ¿no? Por lo menos un dicho castellano bien claro, y nosotros lo hemos heredado en Chile, que se hace entre gallos y medianoche. Eso viene de ahí, del juicio del Sanedrín del Señor. Se hizo entre gallos y medianoche. O sea, empezó a la medianoche y terminó cuando cantó el gallo. ¿Y dónde viene eso? Del juicio del Sanedrín que nos muestran los evangelios. Bien. Ahora, San Marcos muestra que Jesús reveló el misterio de su persona en 12 etapas. Y eso es bien curioso. Eso le insiste mucho San Marcos y muy poco los otros evangelios. Hay un tiempo para ocultar la divinidad de Jesús y hay un tiempo para sacarlo a luz. En la primera etapa, él siempre le pide a los beneficiarios de un milagro que no se lo cuenten a nadie, lo cual es bastante raro, porque depende del milagro, obviamente. Pero, por ejemplo, el caso cuando cura un leproso, bueno, yo he visto leprosos porque en el año 60 tuve que acompañar a mi padre a un viaje a la India que tenía que hacer por viaje de negocio, tuvimos una semanita nomás. En el año 60 la India todavía no estaba tan buena para el turismo como ahora, entonces uno podía ir por la calle y veía leproso. Un leproso es un cadáver viviente, porque es un ser que ya puede tener tan descompuesta la carne que se le llegan hasta los huesos. Entonces, yo le puedo asegurar que un leproso sanado, que le digan no se lo cuente a nadie, es como absurdo.
porque si lo ven sano, vale decir con todo su brazo y sus piernas sin problemas, sin heridas, ¿no? Y hasta el día anterior lo veían que era un cadáver viviente, más o menos, porque eso era, ¿no? O sea, es la mitad del cuerpo descompuesta, sobre todo las extremidades, las manos, los pies, qué sé yo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que le puedan decir que no se lo digas a nadie? Bueno, pero por alguna razón Marcos lo pone, o sea, en el fondo quiere decir que en esa época el Señor quería predicar y no llamar demasiado la atención con estos milagros, porque entonces no le iban a dejar predicar su mensaje, lo iban a empezar a considerar una especie de chamán, digamos, una cosa así, digámoslo así. Entonces la gente no le iba a tomar interés a su mensaje, sino que le iba a tomar interés a que le resolviera los problemas, sobre todo problemas de salud. Por eso la primera etapa siempre oculta, es lo que se llama el secreto marcano. El secreto marcano. En la primera etapa siempre oculta su divinidad. Y cuando le toca que tiene que mejorar a alguien de algo bien complicado, entonces le insiste mucho, no le digan a nadie. Pero cuando ya Pedro reconoce la divinidad de Jesús, ya ahí se abre a que todo se sepa. Por lo tanto, hay dos etapas en la predicación de Jesús relatadas por Marcos. La primera etapa es este secreto marcano y después ya se hace público. Aquí, por ejemplo, yo les anotaba el asunto del leproso. Se le acerca un leproso y se arrodilla y le suplica, si quiere puede sanarme. Esta es la historia clásica de un milagro, como le decía yo, ¿no? Como el caso de la mujer de hemorragia. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo, lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió advirtiéndole enérgicamente, cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote para que le conste y lleva la ofrenda de su sanación establecida por Moisés. Pero él salió y se puso a proclamar y divulgar el hecho, de modo que Jesús no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y en todas partes acudían a él. Entonces, ahí está un poco la explicación también. Pero después que Pedro lo reconoce como el Mesías y el Hijo de Dios, ahí deja transparentar el misterio de su persona. Ahora, está claro que él se pone al nivel de Dios. Lo mostrará muy humano Marcos, pero está clarísimo que se pone al nivel de Dios. Y esto lo hace el Señor desprofeso, para que nadie pueda dudarlo. No es por ahí porque se transparece por casualidad, no. Hay un relato que lo dice de exprofeso. Veamos. En la página 79. Luego unos días volvió a Cafarnaún y se corrió. Cafarnaún era la ciudad más grande de Galilea. Y se corrió la voz de que estaba en su casa. Estaba en casa, perdón, no en su casa. Se reunieron tantos que no quedaba ni espacio ni siquiera para juntar junto a la puerta. Y él les anunciaba la palabra de Dios. Llegaron unos llevando un paralítico entre cuatro, o sea, una camilla entre cuatro. Y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Imagínense ustedes la sorpresita. Alguien sacó las tejas de arriba, la polvareda que había caído ha sido espectacular y ¡brum! Bajan una camilla donde estaba el Señor. Viendo Jesús su fe, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso lo puede hacer Dios solamente, porque los pecados son ofensa hacia Dios. Y siempre el ofendido es el que perdona, no un tercero, ¿no? Si, por ejemplo, Alberto, te voy a poner de ejemplo, no te enojes. Si Alberto le pega un puñetazo ¿a quién? A Alejandro Valdés, ¿no? No puedo decirle yo a Alejandro Valdés, oye, yo te perdono el puñetazo que te pegó Alberto.
es obvio, no corresponde. ¿Ah? El que lo tiene que perdonar es el que recibió el puñetazo, o sea, Alejandro Valdés, digamos. Entonces aquí es lo mismo. Hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, eso significa claramente de que él se siente categoría de Dios. Pero había allí sentados unos letrados que discutían en su interior. ¿Cómo puede hablar así? Es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios, que es el ofendido? Tienen toda la razón, toda la razón. Jesús, adivinando lo que pensaban, les dice, ¿por qué están pensando eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico que se le perdonan sus pecados o decirle que cargue con su familia, con su camilla y comienza a caminar? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre, vale decir el Mesías, ya vamos a ver por qué viene ese título, el Hijo del Hombre, el Mesías, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca vimos cosas semejantes. Esto no es una crítica, como se ha interpretado, a esos maestros de la ley, no, es una estrategia de Jesús para poder demostrar claramente que él es de categoría divina. O sea, era absolutamente lógico que iban a reaccionar de esa manera los maestros de la ley. Tal como reaccionaría de la misma manera cualquiera de nosotros si llegara Juanito Pérez y nos dijera, oye, yo soy Dios. Diríamos, está loco este gallo. Pero no, o sea, esto está estratégicamente pensado para que el Señor pudiera demostrar que él tenía ese poder, porque era lógico que iban a reaccionar de esta forma y tenían toda la razón de reaccionar de esa forma. Por eso es que lo pone San Marcos en forma absolutamente tal como ocurrió, porque el mensaje que da con eso el Señor es tremendamente potente, porque nadie le hubiera creído si lo hubiera dicho en forma nada más que positiva, relatando, mira, yo soy Dios, así, tú, carpintero, eres Dios. Entonces, ¿cómo logra demostrarlo? Haciendo esta especie de callejón sin salida a la opinión normal de lo que está ocurriendo. Otro ejemplo también bien interesante que muestra claramente el problema que tenía con los dirigentes. Es la parábola de los viñadores asesinos. El dueño de la viña, después de varias tentativas infructuosas a cobrar lo suyo, les envía a su hijo muy querido y lo matan. Ahora, la parábola de los viñadores asesinos el tema de la viña y de los viñadores asesinos aparece en Isaías, en un poema muy bonito. Pero Marcos no la explica porque se entiende claramente, pero sí también lo entienden claramente los maestros de la ley que se está refiriendo a Isaías. Veamos. Se puso a hablarle con parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Se la arrendó a unos viñadores y se marchó. A su debido tiempo envió un sirviente y a los viñadores para cobrar su parte en el fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió un segundo sirviente y ellos, los arrendatarios, lo maltrataron y lo injuriaron. Envió un tercero y lo mataron también, y a otros muchos. A unos los apalearon y a otros los mataron. Le quedaba uno al dueño de la viña, su hijo querido, y lo envió en el último término pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores se dijeron, es el heredero, lo matamos y la herencia será nuestra. Así que lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué hará el dueño de la viña? Irá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. Y entonces les contesta así, ¿no han leído aquel texto de la escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro.
intentaron arrestarlo porque comprendieron que la parábola era para ellos, pero como tenían miedo a la gente, lo dejaron y se fueron. O sea, aquí está claro, digamos, ¿no?, lo que va a pasar, ¿no? Y eso es más o menos lo que también decía Isaías en ese poema de la viña. Déjame anotar una cosita aquí. Va a pasar. Y la respuesta del Señor con esa cita que hace, la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular, y el Señor que lo ha hecho, nos parece un milagro. Lo que le está diciendo a esta gente es, miren, ustedes son los hijos de Abraham, son los herederos, ¿ah?, los herederos de las profecías del Antiguo Testamento. Pero como no han aceptado al Mesías, llegará otro pueblo que los reemplazará a ustedes. O sea, está hablando ya de la apertura hacia los paganos. Piensen ustedes que Marcos era discípulo de San Pedro, como decíamos ahí, ¿no es cierto?, en Roma. Y San Pedro, cuando está ahí, llegó San Pablo también. Entonces ya había esa interacción entre las dos formas de hacer iglesia, que después se vio en los famosos mosaicos de Santa Sabina. Ustedes supongo que recibieron el PPT con las fotos de Santa Sabina que les mandé en el mail pasado, ¿no? ¿Lo recibieron? Sí, porque eso es bien interesante. Ahora, hay una cosa bien interesante también aquí en San Marcos. ¿Cuánto nos queda? Sí, estamos bien. Lo opuesto a la fe para San Marcos no es tanto la incredulidad, sino que el miedo. Es bien interesante, porque cuando reta a los apóstoles, por ser incrédulos, siempre los retan en una situación de miedo. Hay varios casos. Por ejemplo, a San Pedro, cuando le dice al Señor que él quiere caminar sobre el agua también, cuando el Señor viene caminando por el agua, le dice, ven, ven. Pero cuando ya estaba empezando a caminar, le da miedo y se empieza a ahogar, se empieza a hundir. El Señor lo levanta, lo lleva a la barca de nuevo y le dice, ¿por qué tuviste miedo? O sea, el enemigo de la fe es el miedo, ¿no? Obviamente también es incredulidad, pero relaciona con el miedo. Lo mismo pasa cuando el Señor se queda al otro lado de la orilla del lago Cafarnaún y le dice rezando, y le dice a los apóstoles, tomen la barca y vuelvan ustedes para Cafarnaún, y yo los sigo después cuando termine de rezar. Ustedes no pensaron que sigue de pie. Ya. Bueno, y los discípulos toman la barca y a la mitad del lago empieza una tempestad feroz. Y ahí también el Señor viene caminando sobre las aguas. Y ellos cuando lo ven y lo reconocen, en vez de saltar de alegría y decir, qué bueno, auxilia, ¿no?, porque nos hundimos, se mueren de miedo al verlo caminar, al verlo ir sobre las aguas. Y él lo reta por eso. Se sube a la barca, a la mitad del lago, y le da una orden al viento que pare, y para el viento y siguen normalmente. Y eso los reta mucho porque en el fondo ellos ya sabían en ese momento la divinidad de Cristo, por lo menos la mesianidad de Cristo. Ya le habían le habían visto hacer milagros, lo habían visto un montón de cosas. Y ya estaban en la época en que ya el secreto marcano ya no corría. Entonces, en el fondo, lo que le molesta al Señor es que, sabiendo su divinidad y sabiendo que Él los guiaba, tuvieran miedo. Eso le molestaba más que todavía no estuvieran tan crédulos, digamos. O sea,
es como, uno piensa en el amor maternal de una guagua, ¿no? Un niñito chico, una guaguita chica, ¿no? En el fondo eso es lo que pensaba el Señor. O sea, ustedes tienen que acurrucarse en lo que yo les enseño, en estar conmigo. Una guagua cuando está llorando y está desesperada porque se siente insegura, porque no ha visto a su madre, no ha visto nada, lo toma en brazos su mamá y inmediatamente deja de llorar. O sea, puede estar en peligro la situación, efectivamente, qué sé yo, hay una tempestad muy fuerte, lo que ustedes quieran, pero la guagua la toma en su brazos la madre y deja de llorar. O sea, nunca tiene miedo una guagua que está en brazos de su madre. Entonces, esto le echa en cara el Señor a sus discípulos. No es tanto que crean un poco más, o sea, porque nosotros cuando tenemos el enredo ese de que nos han dicho que la fe es creer, decimos a hombres de poca fe, qué sé yo, le dice el Señor, no, en el fondo confíen más, no tengan miedo, eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes? Bueno, sigamos. El caso al final del Evangelio. El caso al final del Evangelio, el capítulo 16, es bien curioso, porque los versículos finales del 9 al 20, está claro que no están escritos por San Marcos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Veamos, vamos a leer del 1 al 8, capítulo 16, y después del 19 al 20. Veamos. Marcos, estamos en la página 80, 16, versículo 1 al 8. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. Están hablando del sepulcro. Entonces, 3 mujeres, María Magdalena, María de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a ungirlo, el cadáver. El primer día de la semana, muy temprano, llegaron al sepulcro a salir del sol. Se decían, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Alzaron la vista y observaron que la piedra estaba corrida. Era muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron un joven vestido con un hábito blanco, sentado a la derecha, y quedaron sorprendidas. Les dijo, no tengan miedo. Ustedes buscan a Jesús Nazareno crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo han puesto. Vayan ahora a decirle a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea. Ahí lo verán como les había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro, asustadas y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Hasta ahí es marcano total. Varias cosas. Varias cosas. Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero no le creyeron. Por eso que tienen miedo. Ven esta cosa rara de un joven de vestidos blancos, que a pesar que les dice claramente, no está aquí, ha resucitado, y les habla en buen tono y simpático, en vez de saltar de alegría, salen asustadas y fuera de sí. Y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Veamos cómo sigue ahora. Punto aparte y sigue. El primer día de la semana, por la mañana, resucitó a Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al oír que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció con otro aspecto a 2 de ellos que viven paseando por el campo. Ahí se refiere a los de Emaús. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban en la mesa. Les reprendió de su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes acompañan estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes.
Si beben algún veneno no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con señales que lo acompañaban. O sea, el capítulo, en los versículos 9 al 20 del capítulo 16, evidentemente no son de Marcos, sino que son un resumen de lo mismo que puso Mateo 10 años después en su evangelio. Bueno, ¿qué pasó? Hay varias teorías. La primera teoría es que el evangelio de Marcos tenía una página adicional que se perdió. Eso es bastante lógico. O sea, en ese momento los libros se hacían cosiéndolos con hilo, qué sé yo, cosas de ese tipo. Y perfectamente la última página se puede haber desprendido. Nosotros a cada rato nos ha pasado con cuadernos que han perdido la última página cuando no tienen unas tapas duras, digamos. Esa es la primera alternativa, porque es raro cómo termina, ¿no es cierto? Incluso eso se puede entender más si tal como hace un biblista que en el año 92, Robert Gundry, dice que la última frase, nos dice, y de puro miedo no contaron nada a nadie, se puede entender también perfectamente de esta manera. No dijeron nada a nadie ya que tenían miedo porque. Y ahí hizo ya la página siguiente y se cortó. O sea, en esa época los signos de puntuación no existían. Entonces, es decir, de puro miedo no dijeron nada a nadie. También el griego se puede entender como no dijeron nada a nadie, ya que tenían miedo porque, y lo que venía en la página siguiente se perdió. Y otros que dicen que no, que lo dejó hasta ahí nomás. Porque precisamente esta idea de que parece tan clara en el Evangelio de San Marcos, que lo contrario de la fe es no tanto la incredulidad, sino que el miedo, ya que, acuérdense de lo que hablábamos, en esa época el concepto de fe era afectivo, no era intelectual. En el fondo, lo que está reflejando aquí es un poco lo que dice también en estas resumen de Mateo que viene después, que nadie creía, o sea, no tenían fe. Los discípulos de Maús nos muestran clarito, San Lucas, no tenían fe. O sea, se vuelven tristes y decepcionados a su aldea de Maús, como dice el canto, porque creen que todo se terminó. Porque todavía estaban pensando en ese Mesías que lo iba a liberar de los romanos. Y seguramente eso mismo le pasaba a estas mujeres, santas mujeres que fueron para allá, incluyendo a la Magdalena. Y a pesar de que ese ángel, que se supone que es un ángel, ¿no es cierto? Este joven vestido de blanco, las trata pero estupendamente bien y le dice no tengan miedo, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo han puesto, no hay nada, hay unas vendas nomás bien ordenaditas ahí, qué sé yo. Vayan ahora a decirle a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea. Ahí lo verán como les había dicho. Pero ellos salieron corriendo al sepulcro asustadas y fuera de sí. O sea, si fuera de sí no significa que estén locas, ¿no? Desorientadas, digámoslo así. Esa sería la traducción en palabras modernas. Y de puro miedo no dijeron nada a nadie. O sea, no es que, no sé, no dijeron nada a nadie, tenían miedo. ¿Por qué? No se sabe. Bueno. Pero lo que sí que está claro que lo que viene después, a continuación inmediata, lo pueden revisar en la Biblia, ustedes, un punto aparte, ¿no? Que son los versículos 9 al 20, es un resumen de lo que, del mismo relato que hace San Mateo. Bien. Faltan 5 minutos y yo creo que empezar a San Mateo ahora mejor dejémoslo aquí para que ustedes puedan ir a conversar y a ver más adelante lo que corresponde en los textos, que en el libro. Si no tenía una duda me pueden hacer preguntas, pero déjenme parar acá esto
y encantado de la vida les... No quiero esto, pero tanto enredo aquí. Esto es